Noticias de última hora. Ministra de Energía defiende adjudicación del campo Sacha. No es privatización. El pago de la prima es antes de la firma del contrato. Si no hay pago, no hay contrato. Inés Manzano indicó que la adjudicación no implica firma del contrato, que aún se deben cumplir una serie de condiciones. La ministra de Energía y Minas, Inés Manzano, defiende el proceso para delegar la operación del campo petrolero Sacha, destacando dos aspectos. No es una privatización y el país necesita los 1.500 millones que el Estado recibirá de entrada por la adjudicación. La salud y los damnificados no pueden esperar y ese monto será para inversión social. Con esos 1.500 millones no tengo que pagar al Fondo Monetario Internacional, FMI, ni deuda externa, indica la ministra. Al tiempo de aclarar que la adjudicación no implica firma del contrato, hay un plazo de 30 días, una serie de condiciones que deben presentar, y que el pago de la prima es antes de la firma del contrato. Si no hay pago, no hay contrato. La asignación directa de este campo petrolero asegura que se adecúa a la Constitución y las leyes. Manzano dice que no es un proceso a dedo, sino que la empresa interesada presentó su propuesta y que se invitaron a otras pero no hubo respuesta. La cartera de Estado se pronunció la tarde de este lunes, 3 de marzo, tras conocerse la resolución del 28 de febrero del 2025 en la que se acoge la recomendación del Comité de Licitación de Hidrocarburos y se establece adjudicar el contrato de participación para la explotación y exploración adicional de hidrocarburos en el bloque 60 Campo Sacha al consorcio Sinopetrol, conformado por Amoda y Oil Company y Petrolia Ecuador, subsidiarias en ese orden de la estatal china Sinopec y de la canadiense New Stratus Energy. El campo Sacha es considerado como la joya de la corona por su aporte a la producción petrolera de Ecuador. La producción promedio en 2024 para este bloque bordea los 77.000 barriles por día de petróleo. Lamento decirles que la corona está oxidada y hay que pulirla, comenta Manzano y menciona el artículo 313 de la Constitución que habla del principio de eficiencia para gestionar los sectores estratégicos. Hasta el momento Petroecuador se ha encargado de la operación de un campo y una infraestructura que tiene 50 años con falta de mantenimiento, equipos con corrosión, un sistema contra incendios debajo de las normas internacionales. Además que el 60% de los tanques están categorizados con severidad alta, que significa el riesgo inminente de pérdida de contención, lo que puede implicar riesgo al personal, al medio ambiente y a la producción. El 48% de los separadores también tienen severidad alta. Los equipos que separan y almacenan los fluidos trabajaban por encima de su capacidad nominal y la quema de gas y desperdicio energético son varios de los aspectos detallados y por los que se considera que sin esta operación podríamos perder las reservas del país. Mucho se ha dicho de Sacha, que es la joya de la corona, pero lamento decirles que es una corona oxidada y que las joyas hay que pulirlas. Así fue como la ministra de Energía Inés Manzano arrancó este lunes la rueda de prensa que dieron las autoridades de ese ramo para informar sobre la adjudicación del campo Sacha al consorcio chino-canadiense Sinopetrol. Manzano señaló que el campo 60 no se privatiza ni se vende y explicó que se utilizará la figura de delegación para su operación. Una infraestructura que, no nos olvidemos, tiene 50 años con falta de mantenimiento o mantenimiento no adecuado, un sistema contra incendios debajo de las normas internacionales, no hemos pasado ciertas auditorías de infraestructura, riesgos de catástrofes ambientales con más de 1.200 puntos de contaminación. La decisión es responsable. Detalló que a diferencia de otros procesos, este no implica una deuda para el Estado y que por el contrario, de inicio, el país recibirá por concepto de prima antes de la firma del contrato 1.500 millones de dólares. Si no hay pago de prima, no hay contrato. E indicó que no se trata de una adjudicación a dedo, como han dicho algunos sectores. Hubo un interesado que hizo su tarea, le propuso algo no solicitado, así se llaman, propuestas no solicitadas al Estado. Y luego de eso también hemos invitado a tres compañías estatales, pero inclusive tuvimos otra adicional, pero nunca presentaron las ofertas o sus propuestas. Guillermo Ferreira, viceministro de Hidrocarburos, explicó cuál será la renta petrolera que recibirá el país. Cuando el precio del WTI estuviese en $30 por barril o por debajo, el Estado recibiría de 19% en el porcentaje de participación, el resto le correspondería a la contratista. Si fuese el caso donde el precio del crudo llegara a $120 o más de eso, el Estado tendría una mayor participación y podría llegar hasta 26,5%. Así que al final, cuando se paguen los impuestos, se pague la comercialización
se pague todo el IVA, el Estado, con ese volumen de crudo que estamos hablando, a $62, va a recibir 82% de beneficio. El contrato, explicaron, se firmará en 30 días, siempre y cuando el consorcio haya cumplido con todos los requerimientos. Seguimos con las noticias. Durante recorrido en Piñas, el gobierno de Daniel Noboa anunció la construcción de 150 casas y entrega de bonos para damnificados en Piñas. Hasta que las viviendas estén listas, el ministro dijo que se entregarán bonos para arrendamientos. El ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda, Humberto Plaza, anunció la construcción de 150 casas para reubicar a las familias que perdieron su hogar en Piñas. Un deslave y el desbordamiento de un río dejaron destrozos en este cantón orense la noche de este viernes, 28 de febrero. La desgracia dejó 137 familias afectadas y 91 damnificadas. En un balance de este lunes se informó que 117 casas resultaron dañadas y 20 viviendas fueron destruidas. Plaza dijo que las nuevas casas que se construirán también serán para las familias que se encuentran en zonas de riesgo, con el propósito de prevenir futuras situaciones similares. Las unidades habitacionales estarán en un terreno de la alcaldía. Van a ser departamentos de concreto diseñados con todas las normas de seguridad, no solamente antisísmicas, sino considerando los muros de contención para que no vuelva a haber deslaves, sostuvo. Estas unidades tendrán 3 habitaciones y otros espacios para una vivienda digna. El ministro manifestó que se analiza legalmente el inicio inmediato de la obra. Hasta que las viviendas estén listas, Plaza explicó que se entregarán bonos para arrendamientos. Estos se comenzarán a tramitar desde este miércoles. A este bono podrán acceder las familias que habitan en viviendas en situación de riesgo. Este apoyo económico se entregará por 6 meses. El anuncio sobre la construcción de las viviendas se dio tras la visita que realizó el presidente Daniel Noboa. El mandatario llegó a recorrer las zonas afectadas y un albergue. Ante la magnitud del desastre, el COE cantonal se mantiene en sesión permanente y se han habilitado 5 refugios temporales para albergar a las familias damnificadas. Actualmente, 39 familias, 118 personas, permanecen en el Coliseo José Gallardo y 7 familias, 26 personas, en el albergue San Vicente de Paúl, mientras que 92 familias, 400 personas, han sido reubicadas en la Escuela Fiscomisional San José, el Refugio Temporal Transportgran S.A., casas de acogida, y otras permanecen en sus propias viviendas. Seguimos con las noticias. El presidente de la República, Daniel Noboa, visitó la zona 0 de Piñas en la provincia del Oro. El gobierno anunció la construcción de 150 casas en un terreno de la alcaldía. Pasadas las 11 de la mañana, el presidente de la República arribó a Piñas, cantón que hasta el momento sufre las consecuencias del aluvión y el desbordamiento del río San Roque. Esto tras las fuertes precipitaciones del viernes. El primer mandatario, junto a ministros de Estado y varias autoridades locales, recorrieron la zona 0 de Piñas. Luego acudieron a uno de los albergues temporales del cantón, el Coliseo José Gallardo, que acoge a más de 120 personas. Ahí el jefe de Estado ratificó su apoyo a las familias perjudicadas por el aluvión. Durante esta visita, el gobierno también anunció la construcción de 150 viviendas en un terreno de la alcaldía. Mientras tanto, desde el Ministerio de Inclusión Económica y Social, se confirmó que más de 30 familias damnificadas ya han recibido el bono de contingencia. Que es de $280, pero además los estamos vinculando a otro tipo de servicios y beneficios sociales como becas y también impulsos productivos a través de Banecuador. Desde la Secretaría de Gestión de Riesgos, en cambio, se detalló que más de 1,000 kits de asistencia humanitaria han sido trasladados a Piñas. También el día de ayer estuvimos entregando tanques de almacenamiento de agua a las personas afectadas. Les contamos que el ex asambleísta social cristiano Pablo Muentes, la expresidenta de la Corte Provincial del Guayas, Fabiola Gallardo, y el ex juez de Guayas, Johan Marfetán, fueron sentenciados a 13 años y 4 meses de cárcel por el delito de delincuencia organizada dentro del caso Purga. Otros 7 procesados también fueron condenados este lunes. El caso Purga, que develó una red de delincuencia en el sistema judicial con epicentro en la provincia de Guayas, llegó a su fin este lunes. Un tribunal de la Corte Nacional de Justicia declaró culpables del delito de delincuencia organizada al ex asambleísta social cristiano Pablo Muentes, a la ex presidenta de la Corte Provincial del Guayas, Fabiola Gallardo, y al ex juez de esa provincia, Johan Marfetán, y lo sentenció a 13 años y 4 meses de prisión, una multa de 40 salarios básicos, equivalente a $18,800 y 20 años de pérdida de los derechos de participación. Pues han formado un grupo estructurado con la finalidad de cometer delitos graves, tales como el prevaricato, el cohecho y el peculado.
para a partir de ello obtener un beneficio económico y otros de orden material. Por lo que además se vislumbra que su conducta penalmente relevante es haber puesto en peligro de lesión al bien jurídico protegido de la seguridad pública. Además, se sentenció a 9 años y 4 meses de prisión a 5 ex servidores judiciales. A 2 se les redujo la pena a 1 año 4 meses por haber colaborado con la Fiscalía y a 3 se los declaró inocentes. El testimonio de la ex relacionista pública de la Corte Provincial del Guayas, Mayra Salazar, fue clave en este caso, por lo que el tribunal observó que no se la haya procesado. Les llama la atención a este tribunal que la Fiscalía no haya investigado o procesado a Mayra Carolina Salazar Merchán, de quien se presume que ejerció la planificación de las actividades delictivas de la organización, siendo imperativo señalar frente a esto que el que haya sido calificada como colaboradora eficaz en el llamado caso Metástasis o que haya rendido un testimonio anticipado en esta causa no equivale a que sus actos criminosos deban quedar en la impunidad. La sentencia fue unánime y su lectura tomó más de 6 horas en este lunes de carnaval. En Quito, Belén Mirizalde, Teleamazonas. En lo internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que los aranceles del 25% a México y Canadá se aplicarán desde mañana 4 de marzo. Además, anunció que aplicará impuestos a las importaciones de productos agrícolas a partir del 2 de abril. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este lunes que los aranceles del 25% a las importaciones de México y Canadá ya entrarán en vigor. Asimismo, anunció un aumento al 20% de impuestos a importaciones chinas. Los aranceles están listos y entrarán en vigor mañana. Grandes cantidades de fentanilo han llegado a nuestro país desde México y también desde China. Y China también tenía 10% de impuestos en los aranceles y ahora serán 10 más. En este sentido, Trump afirmó que los aranceles aduaneros sobre los productos chinos que entran en Estados Unidos aumentan porque considera que Pekín no hace lo suficiente contra el tráfico de fentanilo. Mientras tanto, en respuesta, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo este lunes que su gobierno tiene previstos planes de contingencia e hizo un llamado a la calma. Vamos a esperar qué pasa. En esto hay que tener temple, serenidad y paciencia. Y tenemos plan A, plan B, plan C, plan D. Ha sido muy bueno este mes en términos de la colaboración y la coordinación, muy buena. Las reuniones tanto del Gabinete de Seguridad que fue allá con el canciller, como las reuniones relacionadas con los temas comerciales han sido muy buenas. ¿En qué sentido, presidenta? Pues de que hay acuerdos. A esto se suma otro anuncio que Trump hizo mediante su red Social Truth, en donde precisó que impondrá aranceles a las importaciones de productos agrícolas a partir del 2 de abril. Sin embargo, el primer mandatario no detalló qué productos se verán afectados ni si habrá excepciones. La impresión de papeletas para la segunda vuelta empezaría la próxima semana según el calendario del Consejo Nacional Electoral. Además, se prevé que los primeros paquetes electorales salgan al exterior el próximo 17 de marzo. Queda poco más de un mes para que los ecuatorianos volvamos a las urnas a definir al próximo binomio presidencial y en el Consejo Nacional Electoral ya empiezan los preparativos. Por ejemplo, la impresión de papeletas se prevé empiece la próxima semana, para lo que ya se ha coordinado con el Instituto Geográfico Militar. Vamos a imprimir una papeleta para cada uno de los electores, es decir, 13.7 millones de papeletas es lo que estaremos imprimiendo a fin de que estas sean utilizadas el próximo 13 de abril. Y una vez que ello empiece, será el turno también de integrar los paquetes electorales, que se distribuirán primero hacia las circunscripciones del exterior el 17 de marzo. Lo siguiente será entonces el debate presidencial obligatorio, que esta vez tendrá 5 ejes temáticos, y un día después el inicio de la campaña electoral. Desde el lunes 24 de marzo al 10 de abril será la campaña electoral. El domingo 23 de marzo será el debate presidencial. El primer simulacro será el 6 de abril. El voto de las personas privadas de libertad sin sentencia ejecutoria será el 10 de abril. El voto en casa el 11 de abril.
Para el balotaje se usará el mismo padrón, lo que quiere decir que se repetirán los recintos electorales y los miembros de las juntas receptoras del voto. El CNE habilitará nuevamente puntos de capacitación, especialmente en las zonas en las que se identificaron inconsistencias. Vamos a tener habilitada nuestra plataforma virtual para que puedan hacer un refuerzo. Y por supuesto también tendremos puntos de capacitación habilitados en las delegaciones provinciales. Los resultados oficiales de la segunda vuelta se proclamarán el 1 de mayo y las nuevas autoridades se posesionarán el 24. El Consejo de la Judicatura busca implementar un programa de compliance judicial para combatir la corrupción e identificar riesgos a nivel nacional. Actualmente el país ocupa el puesto 32 en el índice de percepción de la corrupción. Evitar que la corrupción vuelva a permear a la función judicial y que casos como metástasis, purga o plaga vuelvan a ocurrir es el objetivo que tiene el Consejo de la Judicatura para la aplicación de un modelo de compliance judicial, un programa de ética y gestión de riesgos que tomará como base la experiencia de Costa Rica. Prácticamente es más preventivo, pero también es correctivo, porque el momento en que encontramos los riesgos y vemos que este riesgo se está repitiendo mucho, lo suprimimos. Es decir, también es correctivo, también es sancionador. Para la vocal Yolanda Yupanqui, más allá del cambio de autoridades que el Consejo de la Judicatura afrontará en los próximos meses, será importante dejar encaminada esta herramienta que sin ningún costo adicional logrará encarrilar a la justicia hacia la credibilidad y transparencia. Está elaborado ya este proyecto, la forma en la que vamos a trabajar, y el proyecto piloto se hará si es que las nuevas autoridades quieren probar a ver si es que resulta. Este sistema de gestión de anticorrupción es fundamental para que se empiecen a construir, se empiecen a identificar los problemas y se empiecen a construir las soluciones. Desde el 2020, el Consejo de la Judicatura destituyó a 455 servidores judiciales, 163 el año pasado, 9 en lo que va de este año. Del total de funcionarios, 180 eran jueces, 140 funcionarios jurisdiccionales, 99 funcionarios de Fiscalía, 12 de la Defensoría Pública, 20 administrativos y 5 de órganos auxiliares. Cuando uno es parte de una institución duele escuchar estos corruptos, no tenemos confianza en la función judicial. Algo había que hacer. Si no cambiamos esta realidad, esto va a ser peor. Yo creo que este fenómeno, esto que está pasando, nos interpela a nosotros que podemos hacer algo para mejorar la situación. Para la aplicación de este programa Compliance se creará una oficina de cumplimiento que será la responsable del monitoreo y seguimiento del sistema de gestión de riesgos, así como la capacitación y comunicación del sistema Compliance judicial.